Buenas, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, chicos, hoy día vamos a ver la segunda parte de la lógica proposicional. Vamos a ver los operadores y los conectores lógicos. Recordemos que en la clase pasada hemos visto cuáles son las proposiciones lógicas, ¿verdad? Vimos cómo identificábamos las proposiciones lógicas de los enunciados. Ahora vamos a ver entonces los conectores lógicos. Me dice que a partir de dos proposiciones dadas, podemos formar una tercera. Si las unimos mediante expresiones como y, o, sí, entonces, sí y solo sí, etcétera, ¿no? Entonces tenemos expresiones que van a estar conectadas mediante operadores lógicos, que van a ser las palabritas, vuelvo a repetir, y, o, sí, entonces, sí, solo sí. Entonces a estas expresiones de enlace las vamos a llamar conectores o operadores lógicos. Uno de los conectores, primero de los cuales podemos tener, son la negación, cuyo símbolo es así una cursiva. Por ejemplo, si tenemos la proposición P, que es verdadera y falsa, no P va a ser lo contrario de verdadero es falso y lo contrario de falso es verdadero. ¿Y cómo se lee esto? Si tenemos no P, esto se lee no es cierto que P, o también se lee no es el caso que P. Negación entonces es lo contrario de P. Luego tenemos la conjunción. La conjunción, cuyo símbolo es el siguiente, que es tipo un triángulo sin terminar. La conjunción nos va a denotar la letra I. ¿Ok? La conjunción nos denota la letra I. Por ejemplo, y la conjunción se da cuando tenemos dos verdaderos. En la conjunción solo es verdad si es que verdad, tenemos verdad y verdad, resulta verdad. Todo lo demás resulta falso. Por ejemplo, tenemos P, que es verdadero, verdadero, falso, falso. Y tenemos Q, que es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da falso. Y falso y falso da falso. Y esto se lee P y Q
P además Q y también se lee P, pero Q. ¿Ok? En la conjunción, entonces solo da verdadero si es que ambas son verdaderas. Lo demás da falso. Esto en el caso de la conjunción. Luego tenemos la disyunción inclusiva. Disyunción inclusiva cuyo símbolo es tipo una V y esto denota la letra O. Entonces tenemos P es verdadero, verdadero, falso, falso y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, P o Q solamente es falso si los dos son falsos. Falso o falso me da falso. Todo lo demás me da verdadero. Verdadero o verdadero me da verdadero. Verdadero o falso me da verdadero. Y falso o verdadero me da verdadero. La única forma en la que me dé falso en la disyunción es que ambas sean falsas. Luego tenemos la condicional, que se denota con una flechita. Tenemos la condicional. P igual es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, P, entonces Q, solamente, entonces, la única manera en la que me dé verdadero, entonces falso, la única forma en la que me dé falso es si tenemos verdadero, entonces falso, me da falso. Entonces, P, entonces falso, me da falso. Lo demás me da verdadero. ¿Ok? Estas condicionales hay que repasarlas. Entonces, verdadero. Entonces, verdadero me da verdadero. Falso. Entonces, verdadero me da verdadero. Y falso. Entonces, falso me da verdadero. La única forma en la que me dé falso es si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Luego tenemos la bicondicional, que es una doble flecha. Y se lee sí y solo sí. Tenemos P y Q. P siempre es verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q siempre es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en una bicondicional solamente me da verdadero si ambos son iguales. Verdadero, sí y solo si verdadero me da verdadero. Y falso, sí y solo si falso me da verdadero. Verdadero, falso me da falso y falso, sí y solo sí me da falso. ¿Ok? Entonces luego cuando nos aprendemos bien los conectores lógicos, podemos establecer una tabla de verdad.
tenemos la tabla de verdad, que es a la representación de proposiciones compuestas mediante conectores lógicos y signos de colección, se le llama fórmula proposicional. Para determinar todas las combinaciones de los valores de verdad de los componentes de una fórmula, se va a utilizar la tabla de verdad. Por ejemplo, ¿no? A nosotros nos van a dar eh, que resolvamos y determinemos el valor de verdad de esta proposición. Tenemos P, I, y acá tenemos, igual que en las operaciones combinadas, resolvemos primero lo que está entre paréntesis. No P, entonces Q, o no Q. Por ejemplo, como vuelvo a repetir, P siempre va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q siempre va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos P. Escribimos P va a ser igual a verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahora resolvemos lo que está dentro del paréntesis. P sabemos que es verdadero, verdadero, falso, falso. No P va a ser lo contrario. Falso, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Entonces, Q. Tenemos Q, sabemos que es verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos que operar esta fila con esta fila. Operamos. P, entonces, no P, entonces Q. La condicional. La condicional solamente da falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Tenemos falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Es el único caso en que la condicional me da falso. Entonces nos vamos quedando con este resultado. Este resultado lo tenemos que operar con el no Q. Q sabemos que es verdadero, falso, verdadero, falso. Y no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces operamos falso, verdadero con este resultado que hemos obtenido. Ahora tenemos la disyunción inclusiva. O solamente me da falso cuando ambos son falsos. Operamos entonces verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces ahora a este resultado que le están llamando 3, lo vamos a operar con P. Sí. P es una conjunción. La conjunción solo da verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Y falso, verdadero, falso. Entonces nuestro resultado general va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y a este resultado se le va a llamar contingencia. ¿Por qué? Porque el resultado tiene verdaderos y tiene falsos, tiene una combinación. Cuando todo resulte verdadero, se va a llamar tautología. Si todo resulta falso, se va a llamar contradicción. Y como en este caso, si tenemos combinados verdaderos y falsos, se va a llamar contingencia. Ok, entonces vamos a repasar.
con los ejercicios. Voy a copiarlos yo en otra hojita. Un momento. Ya, en el ejercicio 1 me dice que calcule el valor de verdad de P, entonces Q. Si P es falso y Q es verdadero. Entonces queremos hallar P, entonces Q. Leo. P es falso, entonces Q es verdadero. Esto es verdadero, ¿no? Porque la condicional solamente es falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Lo demás es verdadero. El ejercicio número 2. Me dice que calcule el valor de verdad de P y no Q. Si P es verdadero, P es verdadero y Q es falso. Pero a mí me están pidiendo no Q, o sea, la negación del falso. Y la negación del falso es verdadero. Entonces me están pidiendo verdad y verdad es, ¿qué es verdad y verdad? B. Verdad, ¿no? Verdad y verdad es verdad. Muy bien. Ejercicio número 3. En el ejercicio 3 me dice que calcule el valor de verdad del siguiente molecular si P es verdadero, Q es verdadero y R es falso. Entonces tenemos que hallar P, sí y solo sí, Q y no R. Reemplazamos entonces. P es verdadero. Sí y solo sí, Q. Q también es verdadero. Y no R me dice. No R sería la negación de falso.
¿Listo? Verdad, sí, solo si verdad es, ¿qué es? Verdad y verdad es ¿Verdad? verdad. Y negación de falso, ¿Verdadero? verdadero. Y verdad, Son los mismos. verdad. Muy bien. El ejercicio 4 me dice si la negación de P o Q es verdadero, determina el valor de P y de Q. Entonces, me dicen que esta proposición es verdadera. Si es verdadero, a mí me dan que la negación de todo esto es verdadero. Entonces, P o Q es Falso. falso. Entonces, tenemos aquí P o Q es falso. ¿Y cuál es la única opción para que P o Q me dé a falso? Que ambos sean Falsos. falsos, porque falso o falso es falso. Entonces, La P, rayita es la negación. ujú, muy bien. Entonces, P y Q son falsos. Ejercicio número 5. P y Q, entonces R es falso, determina el valor de P, Q y R. P Entonces, verdadero, Q falso. me dicen que todo esto es falso en una condicional que se va a cumplir. P y Q tiene que ser Falso. mm, en una condicional. ¿Cuándo me da falso? Tiene que ser verdadero, porque la flechita, Ajá, tiene que ser verdadero, ¿no? Porque en una condicional solamente es falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, R ya sabemos que es falso. Ahora nos queda P y Q es verdadero. Entonces, P y Q, ¿cómo son? ¿Verdaderos o falsos? verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero.
P y Q, entonces son verdadero, verdadero. Muy bien. Pasamos al ejercicio 6. Me dice, si P es falso, Q es verdadero, R es falso, S es falso, calcula el valor de verdad del siguiente diagrama molecular. R y S, entonces, P sí y solo sí, Q. Vamos a reemplazar entonces. R me decían que es falso. Falso y S es falso también. Entonces, P es falso. Sí y solo sí, Q es verdadero. Entonces, falso y falso es Falso. falso. Entonces, falso, sí y solo sí, verdadero es Falso. 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 Y falso, entonces falso. El Es mismo falso. Falso. Ah, falso. Mm, a ver, falso, entonces falso, no, no, sí, no. verdadero, ¿no? Es falso. Verdadero. Recordemos que en la condicional solamente da falso si el primero es verdadero y el segundo falso. Lo demás da verdadero, como en este caso. ¿Ok? Entonces será verdadero. En el ejercicio 7 me dicen si P, sí y solo si R y R es verdadero, determine los valores de P y R. Entonces, me dicen que esta proposición es verdadera. Entonces, aquí tenemos y. Entonces, ¿cómo tiene que ser P, sí y solo si R y R para que me dé verdadero? Verdadero. Verdadero. Ambas tienen que ser verdadero. Porque verdad y verdad me da verdad. Entonces, P, El sí, ejercicio 6, profesora, el ejercicio 6 no sería falso. el ejercicio 6 Hola. Sale verdadero. salía verdadero. Falso, entonces falso es verdad. Recordemos, en la condicional solamente da falso cuando el primero es verdad y el segundo falso. Ya, ok. ¿Ok? Mm, Entonces nos quedamos aquí. P, sí y solo si R es verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Si sabemos que R es verdadero, que aquí ya lo hallamos,
¿Cómo tiene que ser P entonces? Verdadero. También Ver, verdadero. muy bien. Porque en la bicondicional ambas tienen que ser iguales para que sea verdadero. Entonces P y R son verdaderos, ambas. En el ejercicio 8 me dicen, tenemos que determinar el valor de verdad de P, entonces Q y R. Veamos. P me dicen que es igual a 2 más 2, que es diferente de 4. ¿Esto será verdadero o será falso? Falso. No, Falso, verdadero. ¿no? Falso, Aquí, falso. porque sí es igual. Allá a las 7 sale, me piden determinar los valores de P y R. P es verdad y R es verdad. Esa sería la respuesta. Ya ustedes lo colocan, ¿no? P es verdad y R también es verdad. Luego tenemos Q. Q me dicen que 3 Verdadero. es mayor o igual que 2, verdadero. Y R, Falso. 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 Muy bien. Entonces determinamos el valor de verdad de P, entonces Q y R. Reemplazamos. P es igual a falso, Q es igual a verdadero y R es igual a falso. Entonces tenemos falso, entonces verdadero y falso. Falso, entonces verdadero, ¿qué es? Falso. ¿Seguro? No, 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 es verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Y verdadero y falso es Falso. falso. Muy bien. Entonces sería falso. A ver, mientras van copiando, voy a tomar asistencia.
Veamos el siguiente ejercicio, el ejercicio número 9. El ejercicio 9 es similar. Mm, Los demás ejercicios estaban quedando como tarea, pero podemos resolver el ejercicio 13 o el 14. A ver. Me dice la siguiente proposición es, tenemos que ver si es tautología, contradicción o contingencia. Entonces reemplazamos. A ver, vamos a ver. Sabemos que P, aquí lo podemos hacer en la tablita. Tenemos P y tenemos a Q. Recordemos que P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, aquí tenemos no P. No P es falso, falso, ¿Falso? verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Ujú. Estamos negando P. Negación de P es falso, falso, verdadero, verdadero. La negación es la negación. Ajá, sería la negación. Y acá tenemos Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Se corta el enlace, nos volvemos a conectar. Y aquí lo operamos con I. Falso y verdadero, Falso. falso. Falso y falso, Falso. falso. Verdadero y verdadero, Verdadero. Verdadero. verdadero y falso, Falso. 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 Entonces nos está quedando este resultado del paréntesis. Pero a mí me piden la negación de esto. ¿Cuál sería la negación? Negación del resultado. La negación de todo esto, ¿cuál sería? Negación de verdadero, perdón, de falso. Verdadero. Falso, verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. Falso. Verdadero. muy bien. Verdadero, verdadero.
Listo, entonces nos habíamos quedado en que era verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y acá tenemos que operarlo con el entonces. Entonces aquí lo voy a colocar de azul también. Tenemos P. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y no Q. La negación de no Q. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Muy bien, falso, verdadero, falso, verdadero. Y operado con la O. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Bueno, este tendría que haberlo hecho de morado, creo. Para operar, Entonces, ¿no? sí, falta el entonces. Voy a hacerlo de morado este, ¿ok? Para operar los que están de morado. Era verdadero, verdadero, falso, verdadero. Verdadero. Listo. Entonces, ahora operamos los que están de morado, que son los resultados finales, y lo operamos con el entonces. ¿Qué resultaría? Todo verdadero. Verdaderos, verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Y cómo se llama ese resultado? Cuando todas son verdaderas, tautología. Tecnología. Es una tautología, entonces. ¿Ok? Entonces recuerden, si todo sale verdadero, se llama tautología. Si todo sale falso, se llama contradicción. Y si sale combinados verdaderos y falsos, se llama Fíjense. contingencia. Ujú. Ok, entonces está quedando como tarea el ejercicio 13, que es similar al ejercicio 14. El ejercicio 10 también está, perdón, el ejercicio 12 también está sencillo. El ejercicio 11 también, 10 9 es igual al ejercicio 8. No se Vamos a acabó hacer el el tiempo. ejercicio 11 a ver también. En el ejercicio 11 me dicen que calcule la matriz principal de la proposición P y Q, entonces P. Entonces aquí vamos a tener nuestra tablita. Tenemos a P y tenemos a Q. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, P y Q. ¿Qué resulta P y Q? Verdadero, 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 falso. Verdadero, falso. P y Q. Aquí están juntitos, para no copiarlas acá y no hacer tan grande el cuadro. P y Q. P y Q. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Verdad. Estamos en I. Ahí hacemos. Entonces, P. Podemos copiarlo aquí. P sería verdad, verdad, falso, falso. Y operado con la condicional, ¿qué me quedaría el resultado final entonces? Verdadero. Todos verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. ¿Cómo se llama ese resultado? Tecnología. Tautología. Muy bien.
Entonces, los demás ejercicios son similares. ¿Ok? Los demás ejercicios quedan como tareas, entonces. Muy bien, Fernando. Nos quedamos hasta aquí por el día, chicos. Recuerden que tienen que enviar sus actividades de extensión y evaluación. Nos vemos entonces, chicos. Cuídense, que tengan buen día. Chao, Miss. Chao, profesora. Chao, mis. Ah, Solo la 13 y la 14 son tarea, ¿no? A ver, sería 13. No, el 14 ya la resolvimos. Faltaría la 13, la 12, la 10 y la 9. 9, 10, 12 y 13 quedan como tarea. Nos vemos, chicos. Chao, Miss. Se llaman tautologías porque todas son verdaderas. En este caso, las que hemos resuelto 14 y 11, el resultado final han sido todas verdaderas. Si el resultado final de la tabla de verdad todas son verdaderas, se llama tautología. Si en algún caso Si son todas falsas, salieran, es negación. ajá, Si son falsas, es contradicción. si todas son falsas, hubiera sido contradicción. Y si en algún caso hubiéramos tenido como respuestas verdadero, falso, verdadero, verdadero, o sea, una combinación, se llamaría contingencia. Por eso es que reciben esos nombres. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda? Nada, ninguna duda. Ok, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense. No, una duda, sí, Dime. ¿qué tengo que hacer en la 10? Me dice, ¿cuántas combinaciones posibles de los valores de verdad existen para los componentes P, entonces P, Q, R y S? Vaya, me voy a copiar un momento. Son 16. Listo. Entonces, aquí para las, me dice, ¿cuántas combinaciones posibles de los valores de verdad existen para los componentes P, Q, R y S?
Son 4 componentes, ¿verdad? P, Q, R, S. Entonces las combinaciones se van a dar por la fórmula 2 elevado, que en este caso son 4 componentes, 2 elevado a la cuarta, que sería 16. Van a haber 16 combinaciones posibles de valor de verdad. Solamente es eso, Anthony. Gracias. Gracias. Ok, nos vemos chicos, cuídense. Gracias, profesora, por explicarme. Bueno, Gracias, profesora, por explicarme. Gracias, profesora, por explicarme. ok chicos, nos vemos, cuídense.